Bueno, en este video voy a continuar con la elaboración de esta blusa. Y en el anterior video que les indiqué que por favor hicieran, después de hacer este dibujo, hicieran 5 vueltas aquí de puntada de filet, que son cuadritos vacíos y cuadritos con relleno, ¿sí? Entonces serían 5 vueltas, pero yo hice 7. No, a ver, vamos a ver. Ahorita vamos a ver cuántas hice. A partir de aquí, esta vuelta que está aquí, es a donde se levantaron, después de estos abanicos, se levantaron estas vueltas para formar las casitas. Y después, a partir de aquí, la que sigue es la que vamos a contar como 1, ¿sí? Como la vuelta 1 de casitas. Entonces, este es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, sí. Hice 7 vueltas, 7, ¿sí? Entonces no eran las 5 que yo les dije que tenían que hacer. Entonces ustedes, si nada más llegaron a las 5, como yo lo comenté, entonces nada más agreguen por favor 2 vueltas más de casitas o de cuadritos sin rellenar a lo largo, en todo el contorno del canesú, ¿sí? Para que en total tengamos estas 7 vueltas, ¿sí? Y una vez que ya terminaron las 7 vueltas de realizarse, lo que a continuación voy a hacer es lo que ustedes deben de hacer. Aquí vamos a recordar un poquito que en la parte de las mangas, donde tengo estos dos separadores de puntos, ¿sí? Entonces aquí la explicación anterior fue que eran 7 abanicos. A mí me habían quedado en todo el contorno o en todo el círculo del canesú, me habían quedado abanicos en número non, ¿sí? Entonces yo les dije que entonces había que doblar 1, que sería este, y no contarlo. Y a partir del siguiente es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Y antes de llegar al octavo, en este espacio de cadenas, coloqué el separador de puntos, ¿sí? Y del otro lado, igualmente, se cuentan 7 abanicos y se pone el separador de puntos. Bueno, entonces, una vez finalizadas las 7 vueltas de filet o las 7 vueltas de cuadritos, entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Miren, aquí donde está el separador, ¿sí? Aquí está el separador. Lo voy a voltear para que yo lo tenga así de cabeza, ¿sí? Así, ¿sí? Entonces aquí ya tengo mis 7 vueltas de cuadritos, ¿sí? Y aquí tengo donde coloqué el separador de puntos, ¿sí? Aquí está. Este separador de puntos me va a indicar que en esta línea, ¿sí? Así de cuadritos, aquí miren, es esta la que yo separé, ¿sí? Esta fue esta, ¿sí? Entonces a partir de esta línea, siguiendo esta línea así de cuadritos, ¿sí? Así, 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 hasta acá. Llegué hasta acá, ¿sí? Entonces toda esta línea de cuadritos quiere decir que aquí voy a quitar el separador. Voy a retirar mi separador. Y fue en esta línea donde ingresé el gancho aquí. Entonces de aquí así voy a colocar una vuelta antes de la última. En la sexta vuelta de cuadritos aquí voy a colocar el separador, ¿sí? Y en la parte de atrás voy a hacer lo mismo, exactamente lo mismo. Tengo mi separador aquí. Bueno, me voy a voltear para que se vea. Tengo mi separador aquí. Aquí está, ¿sí? Entonces de igual forma yo lo coloqué en este espacio de cadenas, ¿sí?
y de aquí me voy a ir subiendo, que sea en el mismo nivel de las casitas. Aquí así me voy a ir subiendo, así, aquí, es acá. Entonces acá es a donde lo voy a colocar, lo voy a retirar de aquí. ¿Sí? Lo voy a retirar y entonces va a quedar aquí. Aquí es esta línea de cuadritos. Entonces voy a colocar aquí un cuadrito antes de llegar a la última vuelta o a la vuelta número 7. Aquí, así. Ahí está. ¿Sí? Entonces ya tengo aquí mis separadores que los fui arrastrando, ¿sí? Hasta la línea que yo necesito aquí, ¿sí? En la vuelta número 6 de cuadritos, ¿sí? Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí no importa el lado de donde vamos a anudar la hebra de hilo, puede ser de la parte de enfrente o la parte de la espalda. Bueno, entonces aquí, miren, aquí donde, en esta línea donde yo ingresé aquí donde dejé mi marcador, entonces aquí voy a ingresar el gancho, ahora sí en la última vuelta, en la vuelta número 7 de cuadritos, y aquí es a donde voy a anudar mi hebra, ¿sí? La voy a anudar y me voy a asegurar con 2 o 3 nuditos bien apretados para que mi tejido no se deshaga, así bien apretadito, ¿sí? Y voy a comenzar aquí, ingreso mi gancho en esta parte, ¿sí? Esta hebra la voy a ir perdiendo conforme voy tejiendo, ¿sí? Entonces aquí voy a hacer, miren, voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cadenas. Aquí están 11 cadenas, ¿sí? Y me voy a ir a donde está del otro lado el marcador, ¿sí? Y voy a tomar, aquí está el marcador, ¿sí? Y aquí está el cuadrito de la vuelta número 7, ¿sí? Entonces de este lado, del izquierdo, pues aquí en este macizo, aquí es a donde yo voy a ingresar el gancho, así, y voy a hacer un punto deslizado, ¿sí? Ahí está, para tener este aumento aquí en la parte de la sisa, ¿sí? Con 11 cadenas. Y aquí con un punto deslizado, aquí en el macizo, es a donde estoy uniendo, ¿sí? Estoy uniendo con un punto deslizado para cerrar esta serie de cadenas, ¿sí? Y esta parte es la sisa de la manga. Entonces ahora voy a agarrar mi tejido y así como estoy, así como ya hice eso, voy a continuar ahora tejiendo por la parte de aquí, la parte de, que sería esta, la manga. A ver, vamos a ver, porque ya me estoy haciendo bolitas. Sí, es correcto, esta es la parte de la manga, ¿sí? Entonces estoy así voy a comenzar a tejer aquí la primera vuelta, que sería la vuelta de la manga, ¿sí? Entonces aquí voy a levantar 1, 2, 3 cadenas, que es un macizo, una cadena de separación, monto mi gancho y aquí sobre las cadenas que acabo de hacer, sobre estas 11 cadenas, yo voy a contar una cadenita sin hacer y en la siguiente cadenita
voy a ingresar mi gancho y voy a hacer un macizo. Y con esto ya tengo mi primer cuadrito, ¿sí? Hago una cadena, monto, dejo una cadena sin hacer y en el siguiente ingreso el gancho y hago otro macizo. Así. Una cadena, monto, dejo un cuadrito sin hacer y en el siguiente ingreso mi gancho y hago otro macizo. Una cadena, monto, dejo una cadenita sin hacer y en el siguiente ingreso el gancho y hago otro macizo, ¿sí? Y así estoy haciendo mi serie de cuadritos sobre las 11 cadenas que acabo de hacer. Otra vez, una cadena, monto, dejo una cadenita sin hacer y en el siguiente, que es este, aquí voy a ingresar el gancho y voy a hacer un macizo, ¿sí? Ahí está. Una cadenita, monto mi gancho y ahora el siguiente macizo va a ser sobre el macizo que tengo aquí en la esquina, así, ¿sí? Ahí está, así. Y ahora voy a continuar mi vuelta normal sobre los macizos que tengo abajo, ¿sí? Voy a hacer aquí un macizo, una cadena y ahora sobre el macizo de abajo hago un macizo aquí arriba, una cadena, monto y hago un macizo sobre el macizo de abajo, una cadena, monto y un macizo sobre el macizo de abajo, una cadena, monto y un macizo sobre el macizo de abajo, una cadena, monto y un macizo sobre el macizo de abajo. Y así me voy toda la vuelta haciendo macizos con separación de una cadena, porque lo que estoy haciendo es continuar ya con esta puntada de filet, que son puros cuadritos vacíos, ¿sí? Y así me voy toda la vuelta hasta terminar. Aquí estoy trabajando lo que es la parte de el inicio de la manga, a partir de que hice esas 11 cadenas y fue la unión entre de un lado a otro para poder formar lo que es la sisa y ya continuar tejiendo normal, ¿sí? Continúo mi tejido normal haciendo estos cuadritos sin rellenar. Ahora, ¿por qué estoy haciendo cuadritos sin rellenar? Miren, estoy haciendo cuadritos sin rellenar porque esta puntada, el diseño de esta puntada de filet va a ser que son 3 vueltas, ¿sí? Si yo hice 7 vueltas en el canesú de cuadritos, voy a quedar con 2 vueltas de cuadritos sin rellenar. Entonces me va a hacer falta otra vuelta más de cuadritos sin rellenar, ¿sí? Porque cada 3 vueltas van a ser de cuadritos sin rellenar. Y en la siguiente va a ser 3 vacíos, 1 relleno. 3 vacíos, 1 relleno. 3 vacíos, 1 relleno, ¿sí? Y después de eso van a ser otras 3 vueltas de cuadritos sin rellenar. Y ese va a ser el diseño para el contorno, todo el contorno del cuerpo y el contorno de pues lo largo que ustedes deseen la manga de la blusa. Ese va a ser el diseño en la puntada de filet. Entonces yo aquí voy a continuar tejiendo casitas o cuadritos sin rellenar, haciendo un macizo, una cadena, un macizo, una cadena. Entonces así me voy toda la vuelta hasta terminar. Y así me voy haciendo cuadritos vacíos. Así me voy toda la vuelta de lo que ya viene siendo la manga, ¿no? El inicio ya de la manga.
Y así se van a ir tejiendo vueltas hasta tener el largo deseado de la manga. Esta manga de la blusa es de 3/4, ¿sí? Pero hay que tomar en cuenta que después de hacer este diseño de filet de cuadritos, hay que considerar que hay que meter el holán, ¿sí? Y el holán pues sí es como de unos 12 centímetros aproximadamente. Entonces hay que tomarlo en cuenta para que más o menos ustedes se den una idea de qué tan larga quieren la manga, ¿no? Lo apropiado para esta manga es que sea de 3/4. Pero bueno, eso ya es al gusto de cada quien. Entonces así me voy a ir toda la vuelta, todo el contorno de aquí de esta manga que ya cerré, ya la uní, ¿sí? Y ya estoy trabajando lo que sería la primera vuelta de cuadritos sin rellenar y que corresponde a la manga, ¿sí? Entonces voy a trabajar en vueltas cerradas de forma circular hasta terminar la vuelta, ¿sí? Y como siempre les he dicho, antes de anudar y de comenzar a tejer las 11 cadenitas que hacen la sisa, tomen en cuenta que es importante ver que la prenda está por el lado derecho, ¿sí? Vamos a tejer la prenda por el lado derecho para que tenga al finalizar la blusa, pues tiene un lado derecho y tiene un lado revés, ¿sí? Entonces sí, ojo con eso, precaución con eso. Bueno, yo aquí voy a terminar entonces esta vuelta, ya casi, que corresponde a la manga. Les digo que cada vez que grabo, siempre me hacen ruido, siempre. Cuando no es una cosa es otra, pero siempre me hacen ruido. Entonces, por favor, disculpen ustedes el ruido de fondo que escuchen, ladrido de perros y demás, por favor. Pero es que no lo puedo evitar. Ahorita quisiera salir a gritarles, ¡cállense! ¡Que estoy grabando! Pero no, con esta gente no se cuenta. Bueno, aquí ya, miren, aquí ya llegué al final de la vuelta, ¿sí? Hago mi cadena y cierro con 1, 2, 3, en la tercera cadenita ingreso mi gancho y hago un deslizado para cerrar esta primer vuelta que hice, miren. Entonces les debe de quedar así, ¿sí? Ahí está. Y entonces, como ya hice con esta 3 vueltas de casitas sin rellenar, ¿sí? Entonces ahora en esta que voy a comenzar me toca hacer la de 3 cuadritos sin rellenar y uno relleno. 3 sin rellenar y uno relleno, ¿sí? Y lo vamos a intercalar. Entonces ahora voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, que es un macizo, una cadena de separación. A ver, déjenme ver cómo estoy. No, aquí voy a iniciar con una casita, miren, porque yo me voy a ir a este nivel, me voy a bajar a donde hice el cuadrito relleno, que es de 3 macizos, ¿sí? Quiere decir que en este nivel, entonces quiere decir que en este nivel va la casita sin rellenar, ¿sí? Y en el siguiente nivel es a donde va relleno, entonces aquí tengo que empezar entonces con la casita sin rellenar. Entonces voy a hacer 3 cadenas, que es un primer macizo, y dentro de la casita voy a hacer el segundo macizo
y el tercer macizo va a ser sobre el que tengo abajo. Ahí está. Entonces inicio con una casita rellena, ¿sí? Ahí está. Una cadena de separación y ahora voy a hacer 3 cuadritos sin rellenar. Ahí está. 1, 2 y 3. ¿Sí? Y ahora voy a hacer uno relleno, que es con 2 y 3 macizos aquí. ¿Sí? Ahí está. Y ahora voy a hacer 3 sin rellenar. 3 cuadritos. Ahí está. 1. 1. A ver. Déjenme ver cómo ando. Miren, aquí es que yo tengo que observar esto, que aquí está abajo el cuadrito relleno sobre este nivel, ¿sí? Entonces este va sin rellenar y este va relleno. Entonces para yo poder aquí cuadrar eso, porque sí me deben de quedar tres vacíos y uno relleno. Entonces miren, si a ustedes les falta un cuadrito, entonces lo que van a hacer es, pues aquí lo voy a hacer dentro de la casita, voy a hacer una trampa, voy a hacer aquí un cuadrito, una cadena, monto y el siguiente para tener el primer cuadrito vacío. Y ahora me tocan el siguiente, pues lo voy a hacer aquí en este 2 sin rellenar, ¿sí? No, el otro sí lo puedo hacer aquí. ¿Qué creen que no? Que sí estaba yo bien. Sí, aquí hice uno relleno, entonces ahora me van a tocar aquí 1, 2, sí me falta uno, pero aquí vamos a meter esa trampa entonces que quisimos hacer, sí la vamos a meter aquí. Después del cuadrito relleno, aquí en este espacio de aquí dentro del cuadrito hago un macizo, una cadena y aquí en el macizo voy a hacer un macizo para tener 2 cuadritos, ahí están, 2, una cadena y aquí sobre el macizo de abajo, entonces ya tengo mis 3, miren, ¿sí? Esto que yo hice es nada más y se hace por la parte de abajo, o sea, por la parte de la sisa, ¿sí? Para que no se vea este aumento que yo metí para tener estas 3 casitas sin rellenar y la siguiente ya va llena, ¿sí? Entonces aquí hago mi casita llena, después de esos 3 cuadritos vacíos, hago mi cuadrito relleno y este va a quedar al mismo nivel que este de abajo, miren ¿sí? Debe de quedar así, al mismo nivel, ahí está. Uno, dos, tres. 1, 2, 3. Pero tiene que quedar desfasado, entonces va a quedar en el segundo, tiene que quedar aquí el cuadrito relleno, ¿sí? Para que quede así este vacío y estos dos que son los rellenos, ¿no? Entonces si este va relleno aquí debe quedar 1, 2, 3 vacíos. 3 vacíos. En lugar de aumentar me va a sobrar uno. Sí, es que eso sí hay que revisarlo, chicos, para que, como son las primeras vueltas que se hacen de la manga, hay que revisarlo y hacerlo de forma correcta, ¿no? Aquí entonces, a ver otra vez, entonces después del cuadrito relleno, yo tengo que hacer, entonces me voy hasta acá, ¿sí? En lugar de aumentar, tengo que deshacerme de un cuadro. Ahí tengo 1, 2
y 3, ¿sí? 1, 2, 3, ¿sí? Y aquí me toca hacer la casita rellena, ¿sí? Entonces aquí hago 1, 2 y 3, ¿sí? ¿Sí vieron lo que hice? ¿Sí? Sí, ese diseño hay que respetarlo. Son 3 vueltas de cuadritos sin rellenar y después la siguiente vuelta es 3 cuadritos vacíos y uno relleno, 3 vacíos y uno relleno, 3 vacíos y uno relleno. Pero el que va relleno hay que intercalarlo con, si yo tengo abajo estos dos que están aquí de las vueltas anteriores, miren estos dos, ¿sí? Entonces el siguiente tiene que quedar aquí en medio, a este nivel. Por eso son los 3 cuadritos, porque cuando ya se llega al momento en que hay que hacer estos, ¿sí? De 3 vacíos, uno relleno, el de en medio es el que va aquí relleno en el siguiente diseño, ¿sí? Entonces sí hay que tener cuidado con eso para continuar tejiendo. Entonces ahora me tocan 3 cuadritos sin rellenar, ¿sí? Ahí está, 3 cuadritos sin rellenar y ahora un cuadrito relleno aquí, ¿sí? Ahí está, ya lo terminé y quiero mostrarles esto para que quede más claro. Miren, este quedó relleno porque queda en el segundo, son 3 cuadritos aquí abajo. Después de hacer este relleno, 3 vacíos, 1 relleno, ¿sí? Y después de las 3 vueltas, 1, 2, 3 vueltas de cuadritos sin rellenar, en la siguiente va a comenzar otra vez este diseño, pero el que va relleno va a quedar en medio de estos dos, ¿sí? Dejando en esta línea vacía, en este termina relleno y ahora me toca aquí en este vacío, ¿sí? Para que vayan intercalados, ¿sí? Ahí está. Y ahora sí, una cadena y hago 3 casitas vacías. Ahí está, 1, 2 y 3. Y así me voy dando mis vueltas. Después de cuando yo termine esta vuelta de 3 casitas o 3 cuadritos vacíos, uno relleno, 3 vacíos, uno relleno, 3 vacíos y así hasta terminar toda la vuelta. Cuando yo lo termine, voy a hacer ahora 3 vueltas de casitas sin rellenar y así hasta tener el largo de la manga que yo necesito, ¿sí? Tomando en cuenta que hay que dejar una medida de unos 12 a 13 centímetros, que va a ser el holán cuando ya se finaliza la manga, ¿sí? Entonces, bueno, ese es el paso a seguir, ¿sí? Después de unir y de hacer la sisa, ¿sí? Bueno, de separar las mangas y hacer la sisa, este es el paso a seguir en las mangas. Y el paso a seguir miren, aquí ya me adelanté en la otra manga, ¿sí? Aquí está, es esta la otra manga, ya me adelanté un poco con unas vueltas y aquí está, ¿sí? Ahí está, aquí están mis separadores que estuvieron aquí abajo, ya los subí aquí arriba, hice mis 11 cadenitas aquí de la sisa y continué tejiendo mis casitas con el diseño que yo les indiqué, ¿sí? Ahí está, aquí está, ¿sí? Y aquí yo ya voy a continuar tejiendo de forma circular la manga hasta la medida que yo necesito, ¿sí? Y en la parte del cuerpo, voy a hacer exactamente lo mismo. Aquí voy a trabajar el mismo diseño de las 3 casitas vacías, una rellena, 3 vacías, una rellena y después 3 vueltas de casitas sin rellenar, ¿sí? Entonces ahora aquí en la parte del cuerpo se va a trabajar de forma circular y en la parte, cuando lleguen a la parte de la sisa, pues van a hacer lo mismo. Estos son cuadritos a seguir, ¿no? Aquí no va a haber problema porque ustedes van a continuar. Aquí hace falta una vuelta de
de cuadritos sin rellenar, porque hay una y dos, ¿sí? Entonces va a hacer falta una vuelta de cuadritos sin rellenar, y aquí no va a haber problema, porque al llegar a la sisa, ustedes aquí toman este cuadrito y toman este y continúan tejiendo la siguiente vuelta, ¿sí? Y ya están los cuadritos aquí de la manga marcados, ¿sí? Y entonces aquí van a poder levantar los cuadritos para poder seguir tejiendo lo que es el cuerpo, ¿sí? Me voy a adelantar un poquito para que se vea cómo lo voy a hacer, y voy a cerrar la ventana porque están haciendo mucho escándalo y no se puede oír música en el video, porque si no YouTube me castiga. Permítame tantito. No se aísla por completo el sonido, el ruido, pero lo que no quiero es que YouTube me cancele el video porque se oiga la música de fondo. Ya saben que no se puede porque por derechos de autor, ¿no? Bueno, entonces miren, aquí yo en cualquier parte que ustedes quieran, siempre y cuando trabajen por el derecho de la prenda, ¿sí? Entonces aquí voy a anudar, y lo voy a hacer aquí en esta parte que está cerquita de la sisa que acabo de formar, para que vean cómo voy a levantar los puntos ahora para continuar tejiendo lo que es la parte del cuerpo, ¿sí? Aquí yo ya anudé sobre este macizo, y aquí voy a ingresar mi gancho precisamente en ese macizo. Esta hebra que acabo de anudar, miren, de esta punta la voy a ir perdiendo conforme voy a ir tejiendo. Entonces aquí saco mi hebra y voy a comenzar a tejer 1, 2, 3 cadenas, que es un macizo, una cadena de separación, monto mi gancho, ahí está, y voy a hacer el macizo sobre el macizo de abajo para que me quede mi casita, mi primer casita. Ahí está, ¿sí? Aquí está, miren, ¿sí? Y sigo perdiendo la hebra hasta que lo más que se pueda. Una cadena de separación, monto, y en el siguiente macizo hago un macizo arriba, ¿sí? Ahí está, y ya llevo 2, ahí está, ¿sí? Una cadena y otra vez. Y acuérdense que esta vuelta pues es de puros cuadritos sin rellenar. Entonces aquí, miren, así, una cadena, monto, y el siguiente cuadrito, un macizo, ahí, aquí, un macizo, una cadena, y aquí miren, ya llegué a la esquina, y aquí, obviamente aquí, en esta esquinita, voy a levantar un macizo, ¿sí? Una cadena, y me sigo sobre los macizos que hice en las, ¿cómo se llaman? En la base de las 11 cadenas donde formé la sisa, ¿sí? Aquí voy a hacer sobre este macizo un macizo, una cadena, sobre el siguiente un macizo, una cadena, sobre el macizo, una cadena, sobre el macizo, una cadena, sobre el macizo, una cadena, ahí está, una cadena, un macizo arriba, ahí está, miren, vean cómo va quedando, ¿ya vieron? La cadena de esta costillita, esta cadena fueron las 11 cadenas que yo hice y que uní de un extremo al otro para poder formar la sisa. Y aquí ya estoy tejiendo de este lado es la parte de la manga que acabo de dar la instrucción, y de este lado donde acabo de levantar los puntos es la parte del cuerpo. Se va a trabajar ya de forma circular la parte del cuerpo, también al igual que la manga, según lo largo que ustedes quieran la blusa en la parte del cuerpo, ¿sí? Lo que rodea la espalda con el frente, ¿sí? Y también deben de considerar dejar unos
también de 12 a 13 centímetros aproximadamente, que es el holán que también lleva alrededor del cuerpo. Entonces, más o menos ustedes van a tejer su blusa a la cintura, ¿no? Un poquito, sí, a la cintura, ¿sí? Más o menos, o del largo que ustedes deseen la blusa, ¿sí? Entonces, aquí ya es más trabajo lo que se va a hacer, porque ya les di la indicación de cómo hacer la sisa, cómo continuar y levantar los puntos para poder hacer la manga. Y una vez que terminen esa, se siguen con la otra manga y se siguen con el cuerpo. O comienzan con el cuerpo y después las mangas, bueno, ya según, ¿no? Pero ya tienen mucho más trabajo, así es que... Y respetar el diseño de 3 cuadritos vacíos, 1 relleno, 3 cuadritos vacíos, 1 relleno, 3 vacíos, 1 relleno y después 3 vueltas sin rellenar, con cuadritos sin rellenar y otra vez. Después de esas 3 vueltas sin rellenar es 3 cuadritos vacíos, 1 relleno, 3 vacíos, 1 relleno, hasta terminar la vuelta y otra vez se repiten 3 vueltas de cuadritos sin rellenar. Ese es el diseño, ¿sí? Y los cuadritos que van rellenos pues van intercalados, ¿no? ¿Sí? Ahí a donde queda en medio ya les indiqué cómo van para irlos intercalando y que no queden todos así en fila, ¿sí? Bueno, entonces pues con esto yo creo que ya les dije, ya les di mucho, ya a partir de aquí pues ya es más fácil, ya es tejer según lo largo que ustedes quieran la parte del cuerpo y seguir tejiendo según lo largo que quieran las mangas. Les repito que las mangas de esta blusa es de 3/4, ¿sí? Entonces ustedes pueden tejer hasta la parte un poquito que llegue abajo del... si la quieren 3/4, con este diseño de cuadritos, deben de tejer hasta que les llegue unos 2 o 3 centímetros abajo del hombro, del codo, ¿sí? Que les llegue unos 2 o 3 centímetros abajo del codo, porque las siguientes vueltas y ya para la siguiente explicación va a ser el holán, el diseño del holán, ¿sí? Que lo voy a repetir, déjenme decirles que para esta blusa les voy a repetir esas instrucciones del holán, porque ese holán pues ya lo di en otra blusa de ahí de hexágonos, y si se quieren adelantar pues pueden buscar el video si lo quieren hacer. Ahí está la instrucción de cómo es el diseño del holán, ¿sí? Y si no, pues trabajen el cuerpo, las mangas y me esperan para que les dé la indicación de, una vez más, de el diseño del holán, ¿sí? Entonces, y todavía nos falta ver cómo levantamos puntos para ojales, para la apertura del cuello, y el cuello todavía que va a quedar un poquito más alto, le faltan unas 4 o 5 vueltas más o menos, pero pues eso ya son detalles que voy a meter ya al final, ya al terminar la blusa, ¿no? Y cómo levantar los puntos en la parte de los hombros, ¿sí? En el cuello, en la parte de los hombros, ahí. Bueno, entonces ahorita por lo pronto, por favor, quien esté haciendo esta bella blusa ya tienen las indicaciones para trabajar el cuerpo y las mangas. Y nos vemos en el siguiente video para dar la instrucción del diseño del holán. Entonces, nos continuamos con más videos. Para ver el largo del cuerpo conforme van avanzando y conforme van tejiendo, pues váyanselo midiendo, ¿no? Se lo van midiendo para que vean hasta dónde lo quieren. Lo apropiado es que sea hasta la cintura, un poquito, unos 2 centímetros abajo de la cintura, porque después hay que meter el holán. Seguimos con más videos.